La pretensión siempre de este equipo Aire de Mañana es analizar, reflexionar, atravesar la realidad, pero desde una mirada macro, fuera de la grieta, aportando para que no haya intolerancia y también para analizar por qué los bordes, ¿no? Muchas veces alentados desde la clase dirigente en redes sociales, y por eso es interesante hablar de este fenómeno, de lo que ocurre en las redes, y por eso tenemos una especialista destacada para consultar y para hacerle preguntas. Estamos en línea con Leticia Rodríguez Fernández, es investigadora y profesora de Relaciones Públicas de la Universidad de Cádiz y es autora de Propaganda Digital, Comunicación en tiempos de desinformación. Le damos la bienvenida. Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida. Guillermo Paniza de equipo, te saludamos. Buenas tardes para vos. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de saludaros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, linda charla, imagino, y algunas preguntas para hacerte, porque siempre decimos, ¿no?, de que se intenta o intentamos desde el periodismo aportar elementos constructivos de construcción justamente colectiva para una audiencia que evidentemente notamos no soporta escuchar otra cosa que no sea la que confirme sus propios prejuicios. Esto al menos es lo que vemos en Twitter. ¿Cuál es el análisis que se hace desde la investigación, Leticia? Pues efectivamente en esa línea vamos, Guillermo. Si uno observa un poco los comportamientos de las audiencias, pero también de las empresas que están por detrás de las redes sociales, es decir, de las empresas tecnológicas, pues cada vez más, tanto por el lado de los algoritmos que nos llevan siempre a aquellos contenidos que más nos interesan, como también por la creación de comunidades, estamos yendo a conversaciones cada vez más cerradas en las que buscamos precisamente el sesgo de confirmación, que es lo que justifica muchas veces que creamos la desinformación, ¿no? Que queramos que ratifique nuestro punto de vista, nuestra visión y quedarnos ahí, en ese círculo que nos refuerza. Y siempre hacemos este debate y esta mención acerca de lo que cuesta para muchos salir de esa cuestión tribal, ¿no? Escuchar el otro polo, o escuchar a alguien que aporte sensatez, información y análisis, pero lamentablemente no vemos que las redes sean eso, un lugar de pensamiento y de reflexión. No, que va. Las redes se han convertido en una especie como de batalla de polarización, ¿no? En la que uno toma partido y necesariamente defiende su causa, ¿no? O ataca a la contraria. Cuando en origen lo más interesante de las redes era precisamente que nos permitían abrir nuestro punto de vista, tener información de otros lugares del mundo, ¿no? Y parece que estamos yendo a una tendencia al contrario, ¿no? Que nos vamos reduciendo la mirada. Esto también tiene una justificación, ¿no? Que es que, al igual que el sesgo de confirmación nos ratifica y nos refuerza, hay otra cosa que desde la psicología explica esto, ¿no? Que es la disonancia cognitiva, que es el malestar que nos genera las opiniones que no encajan en nuestros marcos de creencias. O sea, claro, traducido es que nos pone muy nervioso que nos digan que no tenemos razón. Claro. Absolutamente. Y ahí aparece también la responsabilidad de los dirigentes políticos, sobre todo, porque evidentemente, Leticia, nos dirás si es un fenómeno que notás que es regional, global, porque muchas veces pensamos que todo esto ocurre solamente en la Argentina, pero también aparece la figura de los gobernantes y en el caso nuestro, del presidente Alberto Fernández, que ha dicho que debe regularse Twitter. Digo, ¿esto lo ves como una amenaza a la libertad de expresión? ¿Lo ves que es algo que puede / debe hacerse? ¿Cómo se analiza desde una mirada desde allí? Yo totalmente estoy de acuerdo contigo en que es un peligro para la libertad de expresión, porque al final todos sabemos que los gobernantes también tienen sus intereses particulares, los partidos políticos también tienen los suyos, ¿no? Entonces no podemos constituir ministerios de la verdad, qué es verdad o cuál debe de ser la verdad oficial. Yo creo que ahí los gobiernos, por un lado, lo que sí deberían de hacer es obligar a las empresas tecnológicas a ofrecer transparencia sobre sus comportamientos. Claro. Es decir, cómo funciona el algoritmo, cuáles son los contenidos que se están curando, que se están moderando, eso por un lado. Y luego, por otro lado, dar herramientas a la ciudadanía, porque la información es un derecho, totalmente de acuerdo, pero no hemos dado herramientas a los ciudadanos para que entiendan cómo funciona la información y cómo funciona la información digital también. Entonces hay que, de alguna manera, abanderar la alfabetización mediática y digital, que la ciudadanía tenga herramientas para interpretar la información que se encuentra en la red.
Uh-huh. Leticia, Sebastián Iñorreta te saluda, ¿cómo estás? Buen domingo. Te quería consultar, digamos, en línea de esto, digamos, no que sea un control estatal, pero sí debería haber alguna especie de autorregulación también, porque, digo, no dejan de ser empresas, y estoy pensando en casos, nosotros en la Argentina tuvimos un debate larguísimo por la ley de medios. A partir de eso se puso sobre la mesa la cuestión de los intereses que cada uno de los medios de comunicación tiene detrás suyo, intereses legítimos, ¿no? Son, al fin y al cuenta, terminan siendo empresas también. Lo mismo que las redes sociales, digo, Facebook, Twitter, también, si bien hay gente identificada, Zuckerberg y todo, no deja de ser empresas con sus determinados intereses. Digo, y estoy pensando, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que hubo cuentas que se las identificó como casi de propaganda, digamos, prorrusa, o estaban asociadas con el gobierno de Rusia. Digo, no había de otro lado, ¿no? Cuentas identificadas, digo, del gobierno de Ucrania. ¿Eso te pensás que es algo, un camino posible para democratizar también el acceso también a la información? A ver, hay distintos escenarios. Lógicamente, cuando estamos en coyuntura como una guerra, ¿no? No podemos dejar de lado que eso ya forma parte de la injerencia internacional. Entonces, la regulación local puede contribuir de alguna manera, pero tampoco, o sea, es un parche al final, ¿no? Porque las redes sociales son un fenómeno y además son universales, ¿no? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, en España lo que sí se ha hecho es englobarlo dentro como parte de la estrategia de seguridad nacional, ¿vale? Para que cuando de alguna manera un Estado intente intervenir a través de la desinformación o a través de propaganda digital en los procesos electorales españoles, pues se pueda actuar como parte de la estrategia nacional. Ese es un supuesto, pero ya son supuestos quiero decir, muy concretos, muy específicos. Sí. Pero establecer marcos regulatorios abiertos, laxos, sobre lo que se habla o no en una empresa al final, ¿no? Eso lo que deja es una ventana abierta para la interpretación y para el gobernante que esté en ese momento en el poder, ¿no? Uh-huh. Ahora, y volviendo a lo mismo, ¿no? La cuestión, digo, o sea, evidentemente hay problemas y son detectables y sabemos cuáles son, digamos, como usuarios incluso de las redes sociales. Estoy pensando, extrapolándolo también un poco para sacarlo de la política, el caso de Zack Snyder, ¿no? Por ejemplo, que ahora salió una nueva información, un nuevo artículo, ya ni me acuerdo de qué revista era, el Rolling Stone o cuál, que denunciaba que había habido una especie de campaña pagada de trolls para que se instalara la idea de que se necesitaba y presionar a Warner para que difundiera la versión no completa, que estaba incompleta, digamos, en su momento, de la Liga de la Justicia. Digo, hay casos incluso de lo privado que se ha apelado también a alimentar no una especie de monstruo de la desinformación, porque digo, empieza a tomar otro volumen, otra temperatura, parece que es el tema de conversación de cada una de las redes, y por ahí detrás, en realidad, si uno empieza a rascar, hay ejércitos de trolls. Uh-huh. Sí, es que la cuestión es que nosotros llevamos hablando de desinformación, o cuando hemos empezado a hablar de ello ha sido a partir de la campaña de Trump en 2016, ¿no? Sí. Cuando de repente descubrimos que había fábrica de trolls. Pero esto ha tenido una evolución, o sea, en realidad la desinformación se ha empezado a utilizar desde 2010, incluso hay indicios que indican que antes, y ha ido dando saltos. Empezó como un trabajo prácticamente de ejércitos, de estrategia militar, de repente se introdujo en la política, y ahora lo que estamos viendo es que cada vez más va al ámbito comercial, es decir, que las empresas también están adoptando este tipo de trabajos, e incluso se están constituyendo compañías profesionales que se dedican a hacer influencia negativa. Claro. Esto es muy llamativo porque, claro, por un lado, tú como empresa o como personaje público, pues lo que haces es trabajar tu reputación en positivo desde las relaciones públicas. Uh-huh. Ahora, ¿qué te vas a encontrar? Que además vas a tener también que lidiar con una comunicación de crisis cuando te toquen este tipo de trabajos de trolls, y además que hay multitud de redes, que puede ser en Twitter, pero también puede ser en TikTok, o puede ser en YouTube, o puede ser incluso en Spotify. Uh-huh. Entonces, estamos ante la profesionalización de la desinformación. Claro, ¿vale? Claro, ese es el tema. Es interesante escuchar a Leticia Rodríguez Fernández, autora de Propaganda Digital, Comunicación en Tiempos de Desinformación, porque muchos creemos y muchos creen lo que se ha publicado allí en Twitter, en redes sociales, con polarización extrema, obviamente, discursos de odio. Y te quiero preguntar, Leticia, y agradeciéndote, por supuesto, siempre el tiempo, ¿qué se ha hecho o qué suponés que han hecho las redes sociales para acabar con sus aspectos más nocivos, ¿no? Porque
mucha gente cree lo que sale publicado, y siempre contamos aquí que es todo como una especie de círculo vicioso, ¿no? Los focus group de los dirigentes políticos que analizan lo que quiere el electorado, sube el tono un candidato y le dice al electorado lo que quiere escuchar, y de ahí no se mueve, y empieza un efecto dominó de violencia en redes, que luego puede ser peligroso. Sí, porque además luego empiezan las redes, pero uno no puede medir los efectos de lo que pasa de las redes a la vida real, ¿no? Eso es lo complicado, el impacto de esa influencia. Las redes sociales lo que han hecho en los últimos años ha sido, pues, por un lado, comprometerse más con la curación de contenidos, ¿no? Con esa política de moderación de contenidos, eliminando fundamentalmente todo contenido que sea violento, que tenga carácter sexual y demás. Esto por un lado está bien, pero por otro lado yo creo que sigue siendo insuficiente, porque no hay transparencia en relación al volumen total. Y luego también sucede que muchas veces esto se subcontrata a otras empresas. Claro. Entonces esas subcontratas están en otros países. Lógicamente, ¿qué sabe una persona en Filipinas de lo que está sucediendo, por ejemplo, en la realidad política de Argentina o de España? Es muy complejo, ¿no? A lo mejor hay contenidos que saltan esa moderación y continúan ahí. Entonces esto es complicado. Y luego, por otra parte, es verdad que yo creo que en positivo lo que han hecho es, de alguna manera, establecer red con los verificadores de información locales de cada país, y creo que eso es lo interesante, que ese punto de trabajo sí que les puede dar la visión de lo que está pasando en cada lugar. Igual, Leticia, a ver, no sé si coincidís conmigo, la fake news tiene más prensa que la verificación, ¿no? Y que por ahí después termina demostrando que no era real. Claro, a ver, además es que siempre tendemos a hablar de desinformación como que solo son noticias falsas, pero es que la arquitectura de la desinformación es tremenda. Claro. Porque también hay medios que simulan ser medios locales, y lo que hacen es compartir información con un punto de vista muy sesgado, ¿no? Y se ve claramente que es una herramienta de propaganda. Hay, como decíais, los trolls, ¿no? Sí. Los bots, herramientas automatizadas. Entonces, hay mucha desinformación, y es verdad que se conoce poco la verificación. Lo positivo es que los grandes medios, os estáis dando cuenta de que esto es una amenaza para la democracia en general, y también hay muchos medios pues que están desarrollando equipos de verificación propios, que están incluyendo esos contenidos, el desmentido de bulos que saben que están circulando a nivel local. Y eso es positivo porque, bueno, parece que estamos todos tomando conciencia de que esto es un problema que nos afecta como sociedad. Sí, y además la sensación es que, como siempre decimos, hay responsabilidad individual, porque si un periodista equivoca y publica una foto que es mentira o es de otra época, luego debería retractarse, retirar la foto y hacer la aclaración, algo que no ocurre directamente, y acá tenemos casos permanentes. Digo, ¿cuál sería la manera correcta de trabajar en periodismo? En el caso personal, nada, la infidencia que cuento siempre es que, estando en la guerra en Ucrania, yo siempre ponía videos donde se pudiera ver al periodista, en este caso quien habla, con el contexto del lugar en el que estaba, y con poco texto, digamos, ¿no? Porque el video hablaba por sí solo. Pero digo, ¿qué otras maneras de, como decís vos, curaduría de información puede haber para el periodismo? Aquí yo también veo dos escenarios, ¿no? Por un lado, lo que tienen que hacer las empresas informativas, y por otro lado, lo que tiene que hacer el periodista. Yo creo que las empresas informativas, como sabéis, tienen también que ofrecer formación más actualizada a los periodistas que tienen trabajando para ellos, ¿no? Darles también pues herramientas de verificación para que cuando un periodista pues se vea cubriendo una información de guerra desde otro país y coja material de redes sociales, pues tenga la capacidad de verificar si ese vídeo o ese audio o esa imagen está falsificada o es de otro momento histórico, ¿no? Eso por un lado. Y luego también evitar entrar en el clickbait, porque esto es lo que nos ha llevado un poco, esos titulares cebo, es lo que nos han traído también hasta aquí, ¿no? Que parece como que priman más las grandes audiencias para luego el retorno publicitario que ser, de alguna manera, que estar comprometidos con la información y la parte del servicio público de la información. Y luego, ya a título individual de los periodistas, pues yo creo que al final los periodistas son los garantes de la verdad. Y ese compromiso con la ética tiene que estar siempre ahí, ¿no? En la red, pero también en su día a día y en la información que manejan.
Absolutamente. Súper interesante la charla, escucharte, Leticia, sobre todo por esto que acabas de decir, que para mí, con Seba nos miramos, es la clave, ¿no? El tema de esos títulos anzuelo que te llevan a un destino que posiblemente no sea un contenido periodístico verificable, sino otra cosa, un contenido posiblemente, por lo menos, publicitario. Sí, que busca a lo mejor, pues eso, ganar dinero simplemente con los clics, o incluso llevarte a alguna página para luego captación de datos. Pero claro, al final hace que de alguna manera desvirtúa lo que es el periodismo, ¿no? Simplemente por el titular. Absolutamente. Leticia, te agradecemos de corazón la charla, nos ilustra, nos interesa siempre hablar del tema, te mandamos un fuerte abrazo y gracias, y estamos en contacto para cualquier otro momento. Estupendo, muchas gracias por este ratito que hemos pasado juntos y que sean muchos más, ojalá. Leticia Rodríguez Fernández, investigadora y profesora de Relaciones Públicas de la Universidad de Cádiz, autora de Propaganda Digital, Comunicación en tiempos de desinformación, es investigadora especializada en Relaciones Públicas, justamente desinformación y propaganda, pasó por aquí, por Aire de Mañana, para que tengamos una idea de macro también de lo que muchas veces leemos en redes y que te llevan a un lugar que no es posiblemente el que era inicialmente el objetivo. 10:49, seguimos así en Aire de Mañana, dale.